El Manchester City considera el fichaje de Rodrigo Goes. Quédate que te cuento todos los detalles. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, en esta ocasión para comentar la gran información del día de hoy, lunes 11 de agosto de 2025, a 20 días de que se cierre el mercado de fichajes en España y con muchos temas que tratar en el entorno Real Madrid, sobre todo en el aspecto de las salidas, con un gran protagonista como es Rodrigo Goes, que lleva moviéndose en el mercado desde el mes de mayo, desde que en aquella final de la Copa del Rey fue sustituido en el minuto 45, que se lleva rumoreando con una posible salida, ya sea a la Premier, a Alemania, incluso con Arabia ha sido relacionado. Como digo, ha habido muchos intereses, el Arsenal, el Liverpool, equipos árabes, el Bayern de Múnich, pero el que acaba de entrar en escena es el Manchester City de Pep Guardiola, que por estos movimientos que vamos a comentar ahora mismo se pone como el gran favorito para hacerse con los servicios del futbolista brasileño. Y es que hay que ir poco a poco para explicar cómo está la situación de Rodrigo y el Manchester City, porque si bien es cierto que Fabrizio Romano ha informado que el Manchester City valora seriamente fichar a Rodrigo este verano, la realidad es que hay tres razones por las que se puede lanzar a por el futbolista brasileño del Real Madrid. La primera de ellas es el hombre que veis en pantalla, que es Savinho. En la noche de ayer Mateo Moretto informó en exclusiva que el Tottenham se había puesto en contacto club con club para hablar con el Manchester City e intentar acometer el fichaje de Savinho, un futbolista que por supuesto solo ha tenido una temporada en el Manchester City, venía del Girona la temporada anterior, pero claro, el Tottenham está dispuesto a pagar casi 50 millones o incluso un poco más por el futbolista brasileño, y el Manchester City le gusta a Savinho, lo tiene bien valorado, ha sido titular con Guardiola en muchísimos partidos, pero cree que por más de 50 sería un buen precio de salida para un futbolista que todavía tiene mucho que demostrar en la élite, que tuvo una gran temporada en el Girona, pero que todavía tiene que asentarse en los grandes clubes de Europa. Sin embargo, no es solo Savinho lo que está provocando este interés del City en Rodrigo, también tenemos que hablar de James McAtee, uno de los jóvenes talentos que ha tenido el Manchester City durante la pasada temporada. Debido al bajo rendimiento de De Bruyne y de alguna que otra lesión como las que tuvo Foden o Bernardo Silva, la realidad es que Guardiola tiró de la cantera, como suele ser común en él allí en Manchester. Ha sacado a muchos futbolistas de esta cantera, como el propio Foden, como McAtee, como muchísimos futbolistas, también Rico Lewis. Al final, como digo, son futbolistas que al final están en esa cantera, que Guardiola los tiene muy bien valorados y que el año pasado, como digo, tuvo minutos. Además, recuerdo que en su debut con el primer equipo marcó un buen gol frente al Leicester City, y la realidad es que, claro, han ido recuperando fichas. El Manchester City se ha movido en el mercado de verano, o mejor dicho, en el mercado pre-mundial de clubes, con Cherki, con algún que otro futbolista en enero como Marmoush, y claro, McAtee ha ido rebajando sus minutos, y en este sentido hay varios clubes de la Premier League interesados. Tenemos que hablar del Nottingham Forest, que, como ha avanzado también Fabrizio Romano en exclusiva, está a punto de cerrar su incorporación por 20 millones de euros, es decir, los 50 que podría recibir por Savinho más los 20 que recibiría por McAtee serían unos 70 millones de euros. Pero para, digamos, colmar el vaso, tenemos que hablar de Jack Grealish, que también, como ha informado el propio Fabrizio Romano, ya ha cerrado la cesión con opción a compra por unos 20-30 millones de euros, pero la cesión, que es lo más importante en este sentido, hacia el Everton. De esta manera, Grealish, que ya fue apartado antes del Mundial de Clubes para salir del Manchester City, finalmente a 20 días de cerrar el mercado, parece que va a terminar saliendo del conjunto de Pep Guardiola, que va a terminar recalando en el Everton, un futbolista que, como digo, ya no contaba para Pep Guardiola, y ya se lo dejó bastante claro antes del Mundial de Clubes. Sin embargo, con estas tres operaciones, con la de Grealish y con la de McAtee prácticamente cerradas, y con la de Savinho que se está negociando, el Manchester City se quería mover en el mercado, y había dudas durante esta mañana de si realmente se estaba abriendo hueco para una gran incorporación, o si simplemente era una especie de reestructurar un poco salarialmente al equipo después de la inversión, o de la gran inversión hecha antes del Mundial de Clubes. Pero, como digo, Fabrizio Romano ha informado que estas tres bajas o ausencias que se van a producir próximamente en el Manchester City se quieren
paliar y se quieren sustituir con el reemplazo de Rodrigo Goes. En este momento el Manchester City está en la pole por hacerse con sus servicios, valora seriamente el hecho de fichar al futbolista brasileño y aunque todavía no hay contactos formales entre clubes, mejor dicho, entre Real Madrid y Manchester City, ni siquiera entre Manchester City y el propio Rodrigo, la realidad es que ya el año pasado Rodrigo tuvo muchas muestras de aprecio hacia el Manchester City justo antes de la final de Wembley, en la que dejó caer que el Manchester City era muy buen destino en el que recalar, que era un grandísimo equipo en Europa y que quizás era el que mejor jugaba en el mundo. Luego también Guardiola ha declarado públicamente que Rodrigo es un futbolista que le encanta y según alguna información como la que hay en Le Journal du Real, parece ser que Rodrigo y el Manchester City han hablado en las últimas semanas y parece ser que Guardiola, a pesar de que tiene bastantes perfiles en esa banda izquierda y banda derecha, le habría prometido a Rodrigo un sitio indiscutible en la banda izquierda. Hay que decir, como digo, que Guardiola es un gran admirador y enamorado de Rodrigo Goes, le lleva siguiendo varios años. A mí me había extrañado que no hubiera sonado durante todo el mercado de fichajes, porque la realidad es que era como el gran admirador y el que más cariño le había mostrado públicamente al futbolista brasileño. En algún vídeo había comentado que no descartaba que en el final del mercado el Manchester City se metiera en la operación intentando rebajar ese precio de 100 millones que pide el Real Madrid, pero claro, los días pasaban y la realidad es que Rodrigo cada vez tenía más claro el hecho de quedarse en el Real Madrid. Las últimas informaciones que tenemos sobre el deseo de Rodrigo sigue siendo el mismo: quiere quedarse en el Real Madrid, quiere ganarse un puesto en el 11 titular de Xabi Alonso, pero claro, este interés del Manchester City, que quizás ya lo sabe el propio Rodrigo, porque cuando los periodistas sacan las informaciones es porque ya las cosas han pasado, quizás esa posición o deseo del Manchester City en Rodrigo puede que termine convenciendo al futbolista brasileño. El Real Madrid tiene clara su postura, pide unos 100 millones de euros por el futbolista brasileño siempre y cuando él pida salir, siempre y cuando él esté dispuesto. Lo que está claro es que si el Manchester City le manda una oferta al Real Madrid, el Madrid la va a escuchar y le va a pedir a Rodrigo si de verdad quiere salir o si de verdad no quiere salir, tal y como pasó un poco como Casemiro en el pasado, también con Di María, con muchísimos futbolistas como Mesut Özil. Como digo, en este momento Rodrigo sí que es verdad que tenía muchas probabilidades de quedarse, pero claro, esta aparición del Manchester City puede cambiar todo el panorama en los últimos 20 días de mercado de fichajes, puede conllevar y tener la consecuencia de la salida definitiva de Rodrigo del Real Madrid, pero para ello esas tres piezas, tanto la de McCarthy como la de Grealish como la de Savinho sobre todo, que es la más importante a nivel económico, salarial y por posición, deben cerrarse cuanto antes. Grealish y McCarthy están prácticamente cerrados al 95-99% y la de Savinho está bastante avanzada, aunque falta todavía negociar y cerrar algún que otro, digamos, fleco no, pero sí la cifra final de traspaso entre Tottenham y Manchester City. Y esto, como digo, abre las puertas de par en par para que Rodrigo termine jugando bajo las órdenes de Pep Guardiola. Por supuesto que este sería uno de los grandes movimientos del mercado de fichajes de este verano, y es que la realidad, como digo, que Rodrigo ha estado relacionado con multitud de clubes en la Premier League, con el Arsenal, con el Liverpool, con el Manchester United, con el propio Chelsea y ahora también el Manchester City, pero también de otros países. El Paris Saint-Germain había sonado desde Alemania el Bayern de Múnich y también había sonado algún que otro país o equipo de Arabia Saudí. Sin embargo, como digo, creo que es la propuesta más coherente, lógica y fuerte que ha habido en el mercado sobre Rodrigo, esta del Manchester City que acabo de comentar. En ningún momento Fabrizio Romano había comentado intereses de grandes equipos más allá de simples admiraciones. La realidad, como digo, es que Arsenal y Liverpool le tenían bien agendado y admirado, pero esta información del Manchester City, que ya está haciendo hueco en su plantilla, pues no se había producido, y creo que estamos a cuestión de tiempo, cuestión de días, que se pueda producir ese contacto formal entre Manchester City, Real Madrid, Manchester City y Rodrigo, al menos de manera oficial. Como digo, es muy posible que si ya se sabe la información, Manchester City y Rodrigo hayan por lo menos tenido alguna conversación para explorar esta vía de traspaso. No creo que el Manchester City se lanzara por el traspaso de Rodrigo, por el fichaje de Rodrigo, sin tener nada claro. Por tanto, me parece que Fabrizio Romano saque la noticia de que el Manchester City valora seriamente a Rodrigo como reemplazo de estos tres futbolistas mencionados: McCarthy,
Grealish y Savinho, me parece que tiene mucho que decir y me parece que de verdad puede ser un gran movimiento de mercado. Como he comentado en muchas ocasiones, creo que lo mejor para Rodrigo es salir del Real Madrid. Creo firmemente que tiene el talento para jugar en el Real Madrid, pero no tiene la constancia, y que en el mes de abril-mayo se rompió algo con el club debido a que estuvo un mes sin jugar con el Real Madrid, no terminó de gustar esa actitud y el Real Madrid no ve mal su salida. Sin embargo, el Real Madrid tampoco quiere regalarlo, quiere sacar un precio más que decente por el futbolista brasileño, aunque en este momento Rodrigo de momento no le haya comunicado nada al Real Madrid. Como digo, este interés del Manchester City puede cambiar radicalmente y puede producir un giro de los acontecimientos en el caso Rodrigo Goes, que hasta hace horas parecía encallado. Yo con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo, es así, dar like, comentar, compartir y hypear, y por supuesto suscribiros activando la campanita para no perderos lo que se viene próximamente, que será mucho más fútbol y muchos más vídeos.